Vamos a abrir nuestras Biblias. Acompáñeme, hermano, con su Biblia a Segunda de Juan. Vamos a terminar en esta mañana la carta de Segunda Juan. Es como una montaña rusa. La empezamos en un sermón y ya el otro sermón ya estamos terminando. Podríamos haberlo hecho de pronto en un sermón solo, pero bueno, había detalles, recuerdan, en el inicio, en la estructura de Juan, que eran valiosos para que nosotros los veamos por separado. Juan demostrando por qué la verdad debe ser central en una iglesia. Bueno, va a continuar con el tema de la verdad. Va a hablar sobre la verdad, va a hablar sobre los mandamientos de Dios, va a hablar sobre el amor, Juan, va a hablar sobre el error, el peligro inminente, va a hablar sobre la responsabilidad, lo que tenemos que hacer nosotros en cuanto al error. Yo titulé el sermón Amor o Verdad, la falsa dicotomía. Una dicotomía es un contraste entre dos cosas o entre dos ideas que se presentan como si fueran opuestas, como si fueran incompatibles. Y así se ha observado muchas veces. No es la primera vez que sucede en nuestra época, sino también en aquel entonces. Se ha observado el amor y la verdad como si fueran ideas opuestas, ideas que chocan entre sí. El siguiente pasaje que vamos a leer demuestra que el amor y la verdad no solo son perfectamente compatibles, sino que son necesarios, son inseparables, deben presentarse sí o sí juntos. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Juan, vamos a leer desde el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Hoy en día en el mundo cristiano, en las iglesias, es normal, en el mundo evangélico, es normal, es frecuente que haya una tensión constante entre dos valores fundamentales del cristianismo, el amor y la verdad. Algunos sostienen que el amor es lo que debe estar por encima de todo en una iglesia. Las Escrituras enseñan que Dios es amor, que Cristo amó al mundo, el fruto del Espíritu es amor, el amor es el vínculo perfecto, enseña Colosenses. Jesús mismo dijo que el trato amoroso de los creyentes es un testimonio al mundo incrédulo. Toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Debemos amar como Cristo nos amó. Y si no tenemos amor, no somos nada. Juan enseña que el que ama conoce a Dios y que el que no ama no ha conocido a Dios. Jesús dijo que nosotros debemos amar incluso a nuestros enemigos. Así que, ¿el amor es importante? Claro que lo es. Claro que debemos sostener el amor. No estamos hablando de que no debemos ser amorosos, sino que algunos sostienen que el amor debe ser la verdad principal, solamente el amor. Como que el amor debe de alguna forma gobernar todo lo demás, y si hay algo que de alguna forma pensamos nosotros en base a nuestras opiniones, a nuestro discernimiento,
que no sería muy amoroso, bueno, tratamos de evitarlo. Otros, en cambio, otros grupos enfatizan la verdad. La verdad tiene que estar por encima de todo. Dios es un Dios de verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad. Los creyentes, Dios busca adoradores, los creyentes que adoren en espíritu y en verdad. Se nos llama a seguir la verdad, a andar en la verdad, a andar por la verdad, a usar bien la palabra de verdad, a contender ardientemente por la verdad, como leíamos en Judas 1:3, y a perseverar en la verdad. No deberíamos dejar de lado la verdad, bajo ningún punto de vista. Quienes solo enfatizan el amor, aquellos grupos que solamente enfatizan el amor, yo tengo una lista de pronto de algunos movimientos que han surgido a lo largo de la historia, pero la verdad que es algo transversal a diferentes denominaciones. No todas las iglesias son iguales, incluso dentro de denominaciones sanas hay algunas iglesias que de pronto se han desviado y solamente enfatizan el amor. Bueno, aquellos que solamente, subrayo hermano, enfatizan el amor como la verdad principal, como la virtud principal, encuentran la verdad ofensiva. Eso es ofensivo, puede ser ofensivo, es ofensivo decirle a alguien la verdad, decir lo que Dios dice. Evitan palabras duras de las Escrituras como pecado, juicio, castigo, arrepentimiento, infierno, condenación. No van a encontrar esas palabras en sus enseñanzas. No van a hablar en contra de la homosexualidad, no van a hablar en contra del adulterio, la infidelidad, no van a hablar en contra del aborto. En lugar de enfatizar la predicación del Evangelio y de la verdad de Dios, van a enfatizar cuestiones sociales, aceptando de alguna forma cualquier creencia como un camino lícito para relacionarse con Dios. Influenciados por la cultura posmoderna que dice que la verdad es relativa, van a considerar que la verdad es algo relativo, que cada uno puede tener su verdad, que si hay alguna verdad es imposible conocerla, es imposible abrazarla, es imposible predicarla y enseñarla. Por lo cual a lo que le van a dar más valor que a la verdad va a ser a las experiencias religiosas o místicas que a lo que dicen las Escrituras. Aquellos movimientos que tienen esta visión, esta cosmovisión parcial, ¿no?, del cristianismo, no definen el amor por lo que dice la Biblia, sino por lo que a cada uno le parece, por lo que a cada uno siente, por lo que cada uno opina. Otros movimientos han enfatizado solamente la verdad, dejando de lado el amor. Y dentro de estos grupos, cualquier persona con ideas diferentes o con un estilo de vida pecaminoso, incrédulos, incluso familiares incrédulos, son tratados con mucha dureza. Son tratados maltratados. Incluso son evitados. Aquellas iglesias que no pertenecen a sus denominaciones, o incluso dentro de su misma denominación en la cual no están de acuerdo en algún detalle, en alguna doctrina incluso de tercer orden, son tratados como si fueran herejes o como si fueran falsos maestros. Estos grupos hacen de asuntos secundarios asuntos principales. Lo ponen cualquier asunto secundario, ¿no? Como si hay que usar batería o no hay que usar batería, si se usa corbata, cómo hay que vestirse. O dicen, esto es lo importante, y si alguien no viene así a la iglesia, bueno, le piden que vuelva a su casa. Y se cambie, vuelva, tremendo. El trato amoroso lo limitan o lo suscriben casi exclusivamente al trato entre ellos mismos. Solamente entre nosotros nos tratamos con amor y no a los de afuera. Difícilmente van a ver a otra iglesia como un ejemplo en algún área y probablemente se consideren como la única iglesia sana. Yo he escuchado tristemente a una iglesia pensar de que ellos eran la única iglesia sana de Argentina.
Bueno, incluso cuando esto no sea así, ¿no? Así como se van a ver a sí mismos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Enfatizamos la verdad o enfatizamos el amor? Bueno, no es un dilema nuevo. Desde sus comienzos la Iglesia ha enfrentado este desafío de mantenerse fiel a la enseñanza de Cristo, fiel al Evangelio, mientras amamos a las personas con sinceridad. Escoger amor o escoger la verdad es un error, es una falsa dicotomía. No podemos escoger una cosa o la otra. La Iglesia debe enfatizar el amor y debe sostener la verdad simultáneamente. Es algo inseparable. Efesios 4:15, Pablo escribe, siguiendo la verdad en amor. Son inseparables. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando Juan describe al Señor Jesucristo, dice que Él es lleno de gracia y de verdad. Es inseparable. En 1 Juan 3:18 escribe Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor debe ser evidente por nuestras acciones, pero debe estar sujeto a la verdad de Dios, no a lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos pinta, lo que nosotros opinamos. La verdad y el amor caminan juntos en la vida cristiana, van de la mano, son inseparables. El amor es guiado por la verdad y la verdad se transmite y se vive con amor. Juan aborda esta cuestión en 2 Juan, con claridad nos recuerda que el amor y la verdad no son opuestos, no son incompatibles, sino que todo lo contrario, van juntos. No podemos amar. Juan lo plantea de tal forma que no podemos amar verdaderamente si no lo hacemos en la verdad y que no podemos aferrarnos a la verdad si no practicamos el amor. Juan nos enseña que la Iglesia debe practicar el amor sin comprometer la verdad del Evangelio. En primer lugar, porque el amor pertenece a la verdad. El amor está ligado a la verdad. El amor está unido a la verdad. Es una misma cosa. Dice el versículo 4 así. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan nos enseña que la verdad y el amor son inseparables, que no podemos, no hay forma. Bíblicamente no hay forma de elegir uno y otro. Si alguien elige una de estas dos cosas, está saliendo dentro de los términos de lo que lo establecen las Escrituras. En las palabras de Juan, andar en amor y andar en verdad es exactamente lo mismo. La afirmación de Juan comienza en el versículo 4, la estructura de las cartas grecorromanas luego de la introducción donde se presentaba el remitente y los destinatarios y deseos de salud, se dedicaban una pequeña porción inmediatamente para, de alguna forma, alabar a sus destinatarios o transmitir buenos deseos hacia sus destinatarios. Y de alguna forma esta sección nos ofrece información sobre la consideración que el escritor tiene de sus destinatarios. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Gálatas, del versículo 1 al versículo 5, en el capítulo 1 está la introducción, y luego tenemos en el versículo 6 lo siguiente. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa es la consideración que tenía Pablo de los Gálatas, una iglesia que estaba abandonando el evangelio, se estaba desviando, estaba dejando de lado la verdad y Pablo no lo podía creer. Pablo estaba impactado por esto. No era muy alentadora la forma en la que Juan se dirige a sus destinatarios. Ahora, es totalmente diferente aquí, porque Juan, cuando piensa en sus destinatarios, en lugar de estar maravillado, sorprendido, estaba gozoso, muy gozoso. Dice, mucho me regocijé, y la razón es que, dice, he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Juan no tenía
una visión total de la iglesia, porque menciona que halló a algunos de ellos andando en la verdad. La palabra algunos no está en el original, sin embargo es una interpretación correcta de la preposición de tus hijos. Esa preposición sugiere una selección de entre un grupo mayor. No debemos confundirnos. Juan no está diciendo que algunos andan en la verdad y otros no, sino que Juan está diciendo que lo que él conoce de la iglesia andan en la verdad. Los que él había conocido, de los que él tiene información, eran creyentes que se conducían fielmente, que hacían las cosas bien. Sin embargo, Juan no da por sentado que todos en la iglesia andan en la verdad. Eso es algo que él no lo podría saber. Recordemos que Juan va a hacer advertencias sobre la falsa doctrina y sobre los falsos maestros. Juan va a enseñar que ellos no están motivados por la verdad y que van a presentar un peligro inminente. Juan los llama engañadores. Bueno, los va a advertir Juan ahora sobre este tema. Y hay una aplicación pastoral sobre esto, porque cuando alguien nos advierte, no es necesariamente porque estamos haciendo las cosas mal, sino que es para que las sigamos haciendo bien. En ocasiones cuando recibimos una advertencia nos comportamos como niños, ¿no? Rezongamos, nos enojamos, nos molestamos. Muchas veces cuando le decimos algo a nuestros hijos, ¿qué nos dicen? Eso yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y a veces así somos los creyentes cuando se nos advierten. Decimos, ya lo sé, ya lo sé. No, eso ya lo sé. No hace falta que me lo digas, Tony, yo ya lo sé. Bueno, las amonestaciones no son siempre un reproche, sino que son una forma de protegernos. No se nos amonesta porque seamos ignorantes, sino porque somos débiles, porque somos olvidadizos, porque somos pecadores. Necesitamos que se nos esté recordando una y otra vez aquellas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer y de pronto nuestra mente se entra como un estado de dormitar y las dejamos de hacer. Ustedes recuerdan, el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1:13, dice lo siguiente: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Las advertencias de Juan nos despiertan mentalmente para que no dejemos de sostener la verdad y para que no abandonemos el amor. Por lo tanto, todo creyente necesita recibir estas advertencias. Toda iglesia, nuestra iglesia necesita recibir esta advertencia. No solamente porque es una advertencia que viene de la palabra de Dios que es inspirada, sino porque no importa si estamos haciendo las cosas bien o lo estamos haciendo mal, necesitamos ser advertidos igualmente. En este caso, la palabra de Dios advierte a una iglesia que se estaba conduciendo conforme a la verdad. Pero eso no significa que no necesitaba de corrección, que no necesitaba de enseñanza. Esta iglesia se describe andando en la verdad conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Andar es una metáfora muy frecuente en el Nuevo Testamento para describir la conducta. ¿Cómo es la conducta de sus destinatarios? En la verdad. Esto es muy significativo, ya que Juan describe la verdad no solo como un conjunto de enseñanzas, sino como una forma de vida. No es algo que solamente se cree, sino que es algo que se vive. Esta iglesia no solamente conocía, sino que vivía la verdad. ¿Y cómo se vive la verdad? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿A qué se refiere con esto del mandamiento que recibimos del Padre? Algunos argumentan que es una referencia a la revelación general de Dios. Por lo tanto, en esta interpretación, andar en la verdad es equivalente a andar en armonía con la revelación total de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo enseñó en Juan 17:17 que la palabra de Dios es verdad. Recuerden, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, andar conforme a la verdad, andar conforme al mandamiento, podría ser andar conforme a lo que la palabra de Dios enseña que nos debemos conducir. Sin embargo,
aunque eso no es incorrecto, pero yo propongo que Juan se refiere, no solamente yo, otros eruditos también, que Juan se refiere a algo mucho más específico, ya que cuando Juan habla del mandamiento lo hace de forma singular. Si Juan quisiera apuntar a toda la revelación de Dios, Juan hablaría de los mandamientos que recibimos desde el principio, pero Juan habla de forma singular, nótelo, el mandamiento. El uso singular apunta a algo puntual, algo específico. En 3 ocasiones en esta carta Juan habla del mandamiento de forma singular, en una sola lo hace en forma plural, de forma singular lo hace en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6. Todo el contexto de este versículo 4 apunta a algo singular. Y eso singular lo vemos en el contexto inmediato, en el versículo 5. Dice, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Y cuál es? Que nos amemos unos a otros. El versículo 6 dice, este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Juan conecta andar en la verdad con andar en amor, con andar conforme al mandamiento de Dios. Esto no es algo nuevo de Juan. Ya lo hizo en la primera carta, ¿recuerdan? Dice, y este es su mandamiento, 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Juan afirma que los creyentes recibimos este mandamiento del amor mutuo, de practicar el amor mutuo, desde el principio. Es una referencia a la conversión, desde el momento en que venimos a la salvación. Hay una expresión muy similar en 1 Juan capítulo 2, versículo 7, y todo el contexto apunta al amor. El punto de Juan aquí es que andar en la verdad es andar conforme al mandamiento de amar a los otros, el amor fraternal. La verdad cristiana y el amor bíblico van de la mano, van juntos. No podemos ahí partir al medio y quedarnos con lo que nos guste más de estas dos cosas. Cuando le decimos a alguien la verdad de Dios, es un acto de amor. Es un acto de amor. Cuando amamos a alguien bíblicamente, le vamos a decir la verdad. Es algo inseparable. Van juntos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, Pedro dice que habiendo sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad, el Evangelio, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo recibido el Evangelio de verdad con el propósito de amar a otros, como fuimos amados. La verdad y el amor están unidos, son inseparables, y no es algo que lo enseña Juan, sino que toda la palabra de Dios lo demuestra. Y este mandamiento, Juan lo expresa en forma de ruego. Juan dice en el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, que nos amemos unos a otros. Ya habíamos hablado de que Juan se refiere a la iglesia como una señora, ya lo habíamos enseñado anteriormente, desconocemos por qué lo hace, si lo hace para proteger de pronto la identidad de la iglesia, no lo sabemos. Pero es interesante que Juan haga un ruego, porque Juan era un apóstol, es un apóstol. Juan podría mandar que se amen unos a otros, porque lo que él escribe es palabra de Dios, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Un mandamiento de Juan era tan autoritativo como un mandamiento de Dios, porque él no hablaba por su propia cuenta lo que está diciendo acá. Sin embargo, él nos ruega que andemos conforme al mandamiento de Dios. Y esto es algo muy, muy pastoral y muy pertinente, porque Juan dice que nosotros debemos sostener la verdad y debemos sostener el amor. Y fíjense cómo lo hace Juan, ¿no? En lugar de agarrar y decir, oh, Dios dice esto, háganlo. Lo ruega. Juan de alguna forma es un modelo. Nos enseña cómo transmitir, cómo motivar a otros a amar y a cómo transmitir la verdad y hacerlo de una forma amorosa. Y sí, claro que es amoroso la forma en la que él lo hace. Juan desempeñaba el rol de un pastor y lo hace como lo debería hacer un pastor, de esta forma tan amorosa.
y presenta una definición del amor. Interesante. Dice, y este es el amor. Por el contexto está hablando, anteriormente habló del amarse unos a otros, así que está definiendo el amor fraternal, que andemos según sus mandamientos. Es como un pensamiento circular, como que vuelve para atrás. Mandamientos, fíjese, aquí está en forma plural, aquí no está en singular. Cuando habla de forma singular se refiere al mandamiento de amarse unos a otros, pero la forma plural se refiere a los mandamientos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, porque es Dios por medio de su palabra quien nos enseña cómo amar a otros. La forma en la que yo demuestro mi amor por el prójimo no es conduciéndome conforme a mis sentimientos, no es conforme a lo que me nace, a lo que a mí me gustaría hacer, sino que es tratar a mi hermano conforme a lo que Dios enseña en su palabra. El amor verdadero es tratar al otro como Dios quiere que lo trate, no como a mí, como yo lo siento, como a mí me parece, como me levanté ese día para tratar a otros, no. Dios es la autoridad que define qué es el amor y qué no lo es. A tal punto que si alguien está transgrediendo las leyes de Dios y piensa que ama a su hermano, nosotros le podemos decir, no, vos no lo estás amando. Porque la Biblia dice cómo vos debes amar a tu hermano y lo que vos estás haciendo no es amoroso. El amor verdadero se sujeta a Dios, a su verdad. Llamativo porque define el amor andando en los mandamientos y el apóstol Pablo enseña esto mismo, lo mismo enseña el Señor Jesucristo cuando resume toda la ley en 2 sentencias, amar a Dios y la segunda parte de la ley, amar al prójimo. Pablo se refiere a esta segunda parte de la ley, a la segunda parte de los 10 mandamientos. La primera parte de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, nos explican cuáles son nuestros deberes para con Dios. La segunda parte, los segundos 6 mandamientos, nos explican cuáles son nuestras responsabilidades para con nuestro prójimo. Y Pablo dice, esa es la forma en la que amar. Todos esos 6 mandamientos se resumen en una sola sentencia. Amarás a tu prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 8, no lo busca hermano, dice así. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjese, no se puede agarrar el amor como una virtud cristiana, despojarlo, diseccionarlo de la ley de Dios, separarlo de la ley de Dios y pensar que somos una iglesia amorosa. No lo somos. No hay forma, no hay manera. Es inseparable. Obedecer los mandamientos de Dios es amar al prójimo y amar al prójimo es obedecer los mandamientos de Dios y no hay otra forma de hacerlo. No es subjetivo. Esto no tiene que ver con nuestros sentimientos, con lo que nos parece, ni tampoco tiene que ver con lo que le parece a su pastor. No importa lo que piense su pastor, no importa lo que usted piense. Lo único que importa es qué dice Dios en su palabra. Lo único que importa es la verdad de Dios. Dios es autoridad para definir cómo amar a otro. ¿O usted piensa que usted sabe más que Dios sobre cómo deben funcionar este mundo y cómo debemos demostrar amor? Es una soberbia enorme pretender sostener el amor y dejar la verdad de lado. Pareciera como si nosotros pudiésemos tener mejores ideas que las de Dios para la iglesia. Son inseparables. Por eso la iglesia debe practicar el amor sin comprometer la verdad del Evangelio. Si desechamos el amor, desechamos la verdad. Y si desechamos la verdad, desechamos el amor. Van unidos, van juntos. En segundo lugar, la iglesia debe practicar el amor sin comprometer la verdad del Evangelio, porque el amor persevera en la verdad. El versículo 7 de 2 Juan dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos.
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La razón por la cual la Iglesia debe practicar el amor sin comprometer la verdad del Evangelio es que la verdad está siendo atacada. Es que la Iglesia está bajo ataque todo el tiempo. La ética cristiana, fíjese que la ética cristiana no es objetable. Incluso los incrédulos ensalzan aquella cultura nuestra que ha sido influenciada por el cristianismo, aquellas virtudes morales. No hay problema con el tema de que nos debemos amar unos a otros, sino que el gran problema es con la verdad. Está todo bien con Cristo, hasta que le decimos que Jesucristo dijo que Él es el único camino, la verdad y la vida, y eso es insoportable para este mundo. Específicamente es insoportable lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo, que no es un modelo. Hace algún tiempo escuchaba a un filósofo, podríamos decirlo, un pensador, argumentando en cuanto a por qué este mundo rechaza a Jesucristo. Interesante, él no es creyente, pero estaba analizando por qué este mundo rechaza a Jesucristo. Y él decía que rechazan a Jesucristo porque es un modelo de conducta moral. Bueno, eso es rebajar a Cristo. Eso es hablar de Cristo de una forma falsa, mentirosa, engañadora. Suena muy lindo, muy agradable. Y lamentablemente quizás algunos cristianos lo replican. Uy, qué bueno esto que dijo. Es una herejía. Jesús no es un modelo, es Dios hecho hombre. Es mucho más que un modelo moral. Es Dios que se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, una vida que nosotros jamás podríamos vivir, muriendo en una cruz como un sustituto para aquellos que se arrepienten y vienen a Él en fe. Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Bueno, Juan recuerdan ustedes que en 1 Juan 2:19 habla de los falsos maestros, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces había un peligro porque estos falsos maestros salieron de la iglesia y van a otras iglesias. Ellos abandonan la verdad, no perseveran en la verdad. Los creyentes, los que practican el amor, son los que perseveran en la verdad. El amor verdadero no abandona la verdad, sino que persevera en la verdad. Estos versículos describen la ocasión de la carta. La razón por la que Juan estaba preocupado era que estos falsos maestros iban a ir a ellos y que iban a tratar de recibir hospedaje y quedarse en medio de la iglesia y esparcir su falsa enseñanza, y rechazarlos no iba a ser algo opuesto al amor, sino que todo lo contrario, el amor y la verdad van de la mano. Lo primero que presenta Juan aquí es que existe un peligro, hay un peligro real, existen engañadores, muchos engañadores, dice, han salido por el mundo. Un engañador es un mentiroso. Es una expresión fuerte. Recién tuvimos de Juan una expresión muy amorosa, Juan rogando. Decimos, qué lindo, Juan. Pero dice, son mentirosos. Los falsos maestros son mentirosos. Son anticristos. El amor que persevera en la verdad a veces dice cosas que son duras, pero porque son verdaderas. Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, usando este mismo término, dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por más bonitos que parezcan estos falsos maestros, lo que están trayendo viene de parte del diablo. Aunque pueden mencionar a Jesucristo y llenarse la boca de Dios, es satánico lo que están haciendo. Los falsos maestros no pasan la prueba doctrinal. Lo que ellos afirman, lo que ellos confiesan, no es lo que confiesa un creyente, no es lo que enseña la palabra. No estamos hablando de doctrinas de segundo o de tercer orden, sino de doctrinas de primer orden. Aquellas doctrinas que si alguien la abraza es un creyente, pero que si alguien las rechaza ya no es un creyente, sino que es un incrédulo. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza de estos engañadores? Lo expresa en forma de confesión. No confiesan
que Jesucristo ha venido en carne. Interesante porque Juan plantea que la primera prueba que podemos hacer en cuanto a un falso maestro es la prueba doctrinal. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que confiesa? Por eso nosotros debemos ser muy despiertos y cuando recibimos a alguien preguntarle, hacer preguntas, un montón de preguntas cuando alguien viene en medio nuestro. ¿Cómo es que es salvo? ¿Qué hizo para ser salvo? ¿Qué piensa de Jesucristo? ¿De qué manera alguien puede ser salvo? Si peca, ¿qué pasa con su salvación? ¿La pierde o no la pierde? Si piensa que de alguna forma puede ganarse el favor de Dios. Si piensa que Jesucristo es Dios, etcétera, etcétera. Escuchar qué es lo que dicen. Y esta expresión que Jesucristo ha venido en carne es mucho más profundo de lo que nos parece a simple vista, porque parece una declaración sobre la existencia de Jesús como un personaje histórico. Y no hay mucha discusión en base a esto. Hay alguna discusión, pero no mucha. Pero en el original, Juan usa el verbo en una forma de un participio, lo que describe una acción continua. Lo que dice Juan es que no confiesan a Jesucristo viniendo en carne. O sea que la idea es que Jesucristo vino en carne y aún está en carne. Aún está encarnado. Algunos maestros gnósticos enseñaban que sobre Jesús, el hombre Jesús, el Cristo, vino en su bautismo en forma del Espíritu y luego le abandonó antes de la cruz, antes de morir en la cruz, negando la coexistencia de las dos naturalezas en Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Esto es algo que los teólogos describen como la unión hipostática, que afirma que Jesucristo es Dios hombre, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Esto ha sido motivo de gran discusión y ha sido tan atacado que la Iglesia en sus épocas tempranas en la historia tuvo que hacer un concilio, el concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, para establecer un credo que establezca esta realidad. Cerinto, que era un maestro contemporáneo al apóstol Juan, afirmaba esto mismo, que Jesús se transformó en el Cristo en su bautismo y que dejó de ser el Cristo antes de su muerte. Y Juan nos entrega en muy pocas palabras una confesión ortodoxa, ya que afirma que Jesucristo ha venido en su nacimiento, cuando vino a este mundo como el Cristo 100% hombre, y en su muerte y en su resurrección. Aquellas afirmaciones que rechazan lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza divina de Jesús, negando su humanidad, negando su encarnación o su divinidad, no son gratis. Tienen consecuencias eternas. Lo que nosotros pensamos de Jesús tiene consecuencias eternas. Juan escribe: quien hace esto es el engañador y el anticristo. Un engañador es un mentiroso, como dijimos anteriormente, y un anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Son palabras muy fuertes, imagine. Un pastor, ¿no? Es el que lo está diciendo sobre aquellos que enseñan otras cosas. Ustedes son engañadores, son mentirosos. Hablan de Cristo, pero ustedes están en contra de Cristo. Y todo esto que enseña Juan aquí tiene que ver con el mandato de amarse unos a otros. Porque si usted nota, el versículo 7 empieza con la palabra ¿por qué? La razón por la cual Juan nos alienta, nos ruega que nos amemos unos a otros, es que hay engañadores. Y que estos engañadores no andan en la verdad, sino que abandonaron la verdad y por eso salieron de la iglesia. El amor verdadero persevera en la verdad. El amor cristiano no necesita abandonar la verdad, sino que la sostiene, incluso haciendo declaraciones tan fuertes como las que hace Juan hacia los falsos maestros. Decir la verdad de Dios es un acto de amor, porque solamente por medio de la verdad podemos llegar a conocer el Evangelio. Los falsos maestros no necesitan que le digan: no, bienvenidos, también cree en Cristo, venga acá, lo vamos a dejar enseñar, lo vamos a tratar con amor, está perfecto, lo que usted diga no importa. Lo importante es lo que usted sienta en su corazón. No. Usted está equivocado. Y si usted no se arrepiente y cree en Cristo como el Señor,
usted va a padecer el infierno eternamente. Eso es amor. ¿O acaso usted cuando ve que su hijo va corriendo por la calle no le pega un grito para que no lo agarre el auto? Claro que sí. Ah, muy amoroso ese grito. Claro que sí. Porque lo está haciendo para evitarle un daño aún mayor. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Yo me acuerdo hace muchos años hablando con unos padres, eran simpatizantes del cristianismo. Yo no creo que eran creyentes por lo que confesaban en cuanto a Jesucristo, en cuanto al Evangelio. Pero bueno, ellos decían que a los niños no había que disciplinarlos, no había que retarlos, no había que había que dejarlos. Y yo le planteo esto, ¿y qué hace si tu hijo va corriendo hacia la calle y viene un auto y lo va a pisar? Y bueno, que sufra las consecuencias, que aprenda. Bueno, no tenían hijos, por eso dijo eso. Ya me lo imagino ahora, deben estar corriendo atrás de sus hijos los gritos. Decir la verdad es un acto de amor, llevar una advertencia. Y hay un peligro en no perseverar en la verdad, en abandonar la verdad. El versículo 8 dice, mirad. Es el primer imperativo. Hay 3 imperativos en toda la carta. Este es el primero. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Comienza Juan, mirad por vosotros mismos. Es una seria advertencia. Juan los está advirtiendo. Tengan cuidado ustedes. No vaya a ser que ustedes también terminen haciendo lo que hicieron los falsos maestros. Esto implica que los creyentes tenemos una responsabilidad de no caer en el error. ¿Se acuerdan, Juan, en el comienzo de la carta? Dice, en el versículo 2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Juan habla de la verdad como algo que permanece. La verdad obra en los creyentes, permanece en los creyentes. Pero acá lo que está poniendo es la responsabilidad de nuestro lado. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la verdad, de amar la verdad, de perseverar en la verdad, de estudiar la verdad. Es algo que nosotros debemos hacer. La verdad nos debe mantener vigilantes, formados en la verdad. Debemos ser desconfiados. Debemos probar los espíritus si son de Dios. Porque lo que está en juego es muy importante. Dice, no perdáis el fruto de vuestro trabajo. La Biblia de las Américas lo traduce de una forma un poco más acertada. Dice, no perdáis lo que hemos logrado. Lo que enfatiza que no es algo que solamente hicieron ellos, sino que hicieron ellos junto con Juan. Juan les llevó la verdad y ellos abrazaron la verdad y andan en la verdad y sostienen la verdad. Pero bueno, parece como que Juan, pareciera en esta instancia que Juan está siendo un poco egoísta, ¿no? No tiren por la borda lo que acá lo que hice yo con ustedes. ¿No? ¿Qué voy a decirle a la iglesia que me envió cuando le diga que esta iglesia abandonó la verdad? Pareciera como que Juan estuviese preocupado por su reputación, pero no es eso. Juan no está preocupado por sí mismo, porque inmediatamente dice, sino que recibáis galardón completo. Está preocupado por ellos, por lo que ellos van a recibir de parte de Dios. Galardón completo es una expresión escatológica que describe las bendiciones eternas que reciben los creyentes, no solamente las famosas recompensas, sino también incluida la vida eterna. Algunos estudiosos interpretan que esto no como la vida eterna, recibir el galardón completo, que no está hablando Juan de la vida eterna, sino que está hablando de pérdida de recompensa, como cuando Pablo enseña en 1 Corintios. Aquellas recompensas adicionales, aquellos creyentes dicen que seremos recompensados, que recibiremos nuestra alabanza delante del Señor, y algunos sufrirán pérdida de esa recompensa, pero no va a estar en juego su salvación. Dice que serán salvos así como por fuego. Bueno, algunos conectan esta expresión de Juan a esta realidad. Sin embargo, el contexto implica que el que no recibe galardón completo es porque adhiere a falsa enseñanza. Es porque se pone de alguna forma de acuerdo con los anticristos, apostata de la fe. Eso es mucho más que pérdida de recompensas eternas. Esto implica no recibir salvación, no recibir la vida eterna.
De esta forma, galardón completo no describiría la cantidad de galardón, sino la calidad del galardón de la vida eterna. Hay dos casos que presenta Juan: el que no persevera y el que persevera. El que no persevera, dice Juan, que no tiene a Dios. Así que abandonar la verdad en cuanto al Evangelio es alguien que está demostrando que no tiene a Dios. Y el que persevera, ¿qué demuestra? Que sí tiene a Dios, que sí tiene al Hijo, que sí tiene al Padre, que anda en la verdad, que anda en amor, que persevera en la verdad. La salvación no se pierde, hermanos. La salvación no es por obras. La salvación no es por perseverancia, no es que la obtenemos por medio de la perseverancia, sino que la salvación es por gracia, por medio de la fe, es un regalo. Pero la verdad que permanece en los creyentes obra de tal forma que un verdadero cristiano va a permanecer en la verdad. Y que alguien que no es convertido, alguien que parece un cristiano, va a abrazar la verdad por poco tiempo. Luego viene la prueba, como dice Jesús cuando habla de la parábola del sembrador, y abandona, y apostata, abandona la fe. Por eso es tan importante que la iglesia ame sin comprometer la verdad, porque debe amar y perseverar en la verdad conjuntamente. Los engañadores no tienen a Dios, no tienen al Hijo, no tienen la verdad. Nadie llega por medio de la falsa enseñanza de estos maestros a conocer el amor de Dios, a conocer a Cristo, a conocer el Evangelio y a tener vida eterna, sino que le esperaría una condenación eterna a aquellos que adhieren a su enseñanza. Por lo tanto, si lo que ellos hacen no salva a nadie, si el fruto de sus enseñanzas es la condenación, ningún creyente debería apoyarles. ¿Qué vamos a hacer dándole nuestro dinero, nuestros recursos a un falso maestro? No, no lo deberíamos hacer. Sería un pecado tremendo. Sería un error gravísimo. La iglesia debe practicar el amor sin comprometer la verdad del Evangelio, porque en tercer lugar el amor promueve la verdad. El amor no promueve el error. El amor bíblico promueve la verdad. Versículo 10 dice así, Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No es suficiente que nosotros, cada uno atendiendo su responsabilidad para con la verdad, persevere en la verdad. También debemos promover la verdad. También debemos promover a aquellos que Dios pone para llevar la verdad a otros. El amor bíblico no va a promover el error, no va a colaborar de ninguna forma con los falsos maestros. No va a ir a ofrenderle a alguien porque, bueno, me pidió ayuda y es tan buen hombre, tiene tan buen corazón. Va a preguntarle qué es lo que cree, qué es lo que enseña, qué es lo que sostiene. Y si lo que promueve está contaminado por el error, le va a decir: yo te amo y como te amo no te voy a ayudar. No te voy a ayudar bajo ningún punto de vista. No nos pidas ayuda. No nos pidas colaboración. No te la vamos a dar. Comienza Juan escribiendo aquí y dice: si alguno. Bueno, no describe una situación probable, algo que podría llegar a pasar, que alguno vaya así, sino que describe un peligro real. Recuerdan que anteriormente en el versículo 7 dice que muchos falsos maestros han salido por el mundo. La apostasía es una realidad que va a acontecer. Hay personas que van a abandonar la fe dentro de nosotros mismos y se van a convertir en falsos maestros. Y esto es algo que la Biblia lo describe y no nos dice que hagamos nada para evitarlo. No lo podemos hacer. La apostasía es inevitable. Pablo, cuando se despide de los ancianos, en Hechos capítulo 20, el versículo 20 les dice que de entre ellos mismos se van a levantar falsos maestros y que no había nada que pudiesen hacer. Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, cuando habla de la apostasía, no hay ningún mandato, no hay nada para hacer. Es algo totalmente descriptivo. Pablo describe: esto va a suceder.
Y es una advertencia para que cuando suceda lo reconozcamos. Es una advertencia para que sepamos que estamos bajo ataque, que va a haber peligros, que van a haber personas entre nosotros que van a abandonar la fe y que de alguna forma, cuando vengan a nosotros con falsa enseñanza, vamos a tener que frenarlos. Vamos a tener que llamarlos al arrepentimiento, incluso vamos a tener que expulsarlos si es necesario. Si alguno viene y dice y no trae esta doctrina, lo que ya he dicho anteriormente en cuanto al Señor Jesucristo, aquellos que niegan o distorsionan la naturaleza de Cristo, no es alguien que no está de acuerdo con nosotros en la forma de alabanza, que no está de acuerdo en cómo hacemos la música, eso no es tan importante, sino el Evangelio es lo más importante. Es una doctrina de primer orden. Los creyentes, si no trae esa doctrina, nosotros tenemos que evaluar si trae o no trae esa doctrina. Esto implica que los creyentes tenemos la verdad revelada de Dios en su palabra, tenemos las Escrituras, y por medio de las Escrituras podemos y debemos evaluar la confesión que una persona hace. Y dice Juan, y ahí tenemos los dos imperativos más. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es fuerte, ¿no? Iba a decir es un poco fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte y lamentablemente esto se ha malinterpretado por personas muy bien intencionadas. Porque nos preguntamos, ¿está Juan enseñando que no deberíamos recibir en nuestras casas a un incrédulo o a un falso maestro, que ni siquiera deberíamos saludarlo, que lo cruzamos por la calle y lo cruzamos de vereda, ni lo miramos, que si viene y nos toca el timbre ahí, ¡pum!, le cerramos la puerta en la cara? ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Cómo compatibilizamos esto con amar a nuestros enemigos, con deberles a todos el amor, con cumplir nuestras responsabilidades para con otros amando, sin llevarles la verdad? Porque ellos necesitan la verdad, necesitan ser confrontados. Los creyentes podemos invitar incrédulos a nuestras casas, si no muchos de nosotros tendríamos que echar a nuestros hijos. Imagine. Incluso podemos invitar a aquellos que pertenecen a sectas. Podemos estar entre medio de ellos. Es más, debemos estar entre medio de ellos y entregarles. Y menciono esto de nuestros hijos porque nuestros hijos no son creyentes por nacer en nuestra casa. Nuestros niños manifiestan, dicen creer en Jesús. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No necesariamente deberíamos dar por sentado nada. Y no deberíamos echarlos, ¿no? Si alguien viene un falso maestro, nos toca el timbre, bueno, pasa. Yo te voy a escuchar a vos y después vos me vas a escuchar a mí. Y tengo algo para decirte. ¿Podríamos hacer eso? Claro que sí. Y bueno, ¿y cómo, Tony, estás contradiciendo a Juan? Porque Juan dice que no debemos hacerlo. Y esto requiere explicación. ¿Por qué Juan dice que no lo recibamos en casa? Y Tony está diciendo que sí podemos hacerlo. Bueno, recibir a alguien en nuestra casa, en el contexto cultural, a lo que se refiere Juan aquí, es a darle a alguien hospedaje, a brindarle a alguien hospitalidad, para que se quede en nuestra casa, para darle alimento, para que se quede en la iglesia y enseñe. Es mucho más que saludar a alguien y decir, vení, pasa que te voy a compartir el Evangelio, sino que es darle a alguien los recursos necesarios para transmitir el error. Juan está prohibiendo que los creyentes colaboren de alguna forma con los falsos maestros. En aquel entonces, en la antigüedad, no había hoteles como hay ahora. Entonces, cuando una persona viajaba a otra ciudad, necesitaba recibir hospedaje. Y bueno, y los cristianos tenemos el mandato de ser hospitalarios. Entonces, esto era una puerta abierta para recibir a pastores, para recibir a maestros, para recibir a otros hermanos, y dar hospedaje no era solamente agarrar y decirle a alguien, bueno, acá tenés una camita, arreglate, sino que era darle alimento, era atenderlo como un miembro de nuestra familia, era darle todo lo necesario. Era darle techo, era darle sustento. Esto facilitó que el Evangelio se esparciera rápidamente por medio de la labor misionera, ya que cuando iba un pastor a una ciudad nueva era recibido, era hospedado. Y recuerden, hermanos, que las iglesias
no se reunían en edificios como hoy en día, sino que se reunían en hogares, se reunían en casas. Y dado que para recibir a cierto número de personas en un hogar, bueno, se requiere cierto espacio, entonces cuando en una iglesia había alguien que tenía una casa grande, había alguien que de pronto tenía recursos como para recibir a toda la iglesia en su casa, abría la puerta de su casa y se reunían todos allí. Bueno, imagine, en ese contexto, los falsos maestros salieron de nosotros, no eran de nosotros, salieron por el mundo, como dice Juan, y estaban realizando una especie de obra misionera a la inversa, ¿no? En lugar de llevar buenas nuevas, lo que traían eran malas viejas. No, no era nada nuevo, eran herejías, era error. Llevaban error. En lugar de traer salvación, la consecuencia era condenación. Se presentaban como creyentes, claro, no iba a decir. Vengo acá de la iglesia de Juan en Éfeso, me echaron por hereje. No, se presentó, y no había así WhatsApp, Facebook, como para escracharlo y que no lo recibiera nadie. No, entonces era muy necesario hacer una evaluación sobre lo que creía esa persona. Entonces ellos se presentaban como creyentes y dado que los creyentes practican el amor, los recibían en sus casas, le daban los recursos necesarios para quedarse en un lugar y se dedicaban a esparcir el error. Cuando conectamos esto con la realidad de que las iglesias se reunían en casas, imagínense que el peligro era aún mayor, porque un falso maestro iba a querer averiguar en qué casa se está reuniendo y en esa casa iba a pedir hospedaje. Entonces después cuando se juntaban los hermanos ya estaba todo servido en bandeja para que esparciera su falsa enseñanza. La hospitalidad era una puerta abierta para los falsos maestros. Por eso Juan nos llama a ejercer el discernimiento antes de apoyar a alguien sin saber qué doctrina trae. Y esto es algo que hay documentos que lo recogen, este peligro de la hospitalidad. Por ejemplo, la Didache, que es un documento histórico en forma de manual, es como un manual con instrucciones para la iglesia, y que circulaba entre las primeras comunidades. Se estima que fue producido este documento a finales del siglo I y recoge este peligro potencial que había entre las iglesias de la siguiente manera. Dice así, capítulo 11, versículo 1, dice: quien pues viniera a vosotros enseñándoos todo lo dicho anteriormente, había escrito en la Didache, está escrito sobre la sana doctrina, sobre quién es el Señor Jesucristo. Bueno, quien enseñara todo lo dicho anteriormente, a ese acogedle. No reciban a cualquiera, reciban a aquellos que traen sana doctrina. En el capítulo 12 dice así: todo el que viniera en el nombre del Señor sea acogido. Luego de haberlo probado, lo conoceréis, pues tenéis criterio para juzgar entre la diestra y la siniestra. Había que hacer una evaluación, no era recibir a alguien así porque sí. Si el advenedizo viene tan solo de paso, socorrerle todo lo posible. Él por su parte no quedará entre vosotros más de 2 o según su necesidad de 3 días. Mas si quisiera erradicarse entre vosotros como artesano, o sea, usted lo recibe en su casa, le hace un asadito, unas pizzas, el hombre está fascinado y dice: la verdad me quiero quedar acá en esta iglesia, estoy pasando bárbaro. Bueno, dice, si se quisiera radicarse entre vosotros, como artesano, trabaje y coma. O sea, ya lo tiene 2 o 3 días en su casa, bueno, te voy a pedir que te retires, que trabajes, que comas, ya no vas a comer de lo mío, tenés que comer de lo que vos producís. Si no sabe oficio alguno, proveeréis según vuestra inteligencia, para que no viva entre vosotros como un cristiano holgazán. Y si a eso no quiere conformarse, es un traficante de Cristo. Cuidado con esos, así dice. Cuidado con esos. Cuidado con esos. La hospitalidad estaba bien delimitada, interpretaron correctamente los que compusieron la Didache, lo que enseña Juan aquí. Tomaron nota y establecieron un procedimiento, ¿no? Para no tener holgazanes ni falsos maestros en medio de ellos. El amor cristiano le dice a alguien que no quiere trabajar: bueno, no vas a comer, por ejemplo. Le dice a alguien que no se quiere arrepentir que es un gentil, un publicano, que salga en medio de la iglesia. La verdad confronta el pecado, porque no hay mayor bien
para con nuestro prójimo que ser confrontado con su pecado y ser confrontado con su incredulidad. El amor cristiano no promueve el error, sino la verdad. Dice que el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si apoyamos a alguien sin saber qué es lo que cree, podríamos estar apoyando a un falso maestro. En lugar de estar contribuyendo con la obra de Dios, estamos contribuyendo con la obra de Satanás. Él es mentiroso y padre de mentira. Decir bienvenido era una expresión de gozo. Recibir un falso maestro no nos da gozo. A mí me da mucha tristeza. Me duele cuando escucho cristianos hablar de los falsos maestros de forma burlona, casi riéndose, burlándose. Es un espanto eso. Está confundido, está perdido. Si se muere se va al infierno. Debería despertarnos. Eso tomarlo con mucha seriedad. Hace poquito, estuve en otro lugar. Hermanos que yo creo que son creyentes y se estaban ahí como medio burlando de personas que son falsos maestros. Y se mataban de risa y yo me quería morir. Me despertaba mucha misericordia oír las cosas que oía. Y si viene un falso maestro entre nosotros, y no le vamos a dar la bienvenida. No es no es bienvenida, es malvenido, ¿no? No queremos tener un falso maestro acá entre nosotros esparciendo su error. Y con todo el dolor de nuestro corazón, le vamos a pedir que se retire si sigue con esa actitud. La puerta de la iglesia está abierta para todo el que quiera escuchar la enseñanza, pero no el que quiera causar divisiones. Y hemos recibido acá personas con ideas totalmente contrarias a la verdad y le hemos dicho, bueno, quédate entre nosotros, escuchá la palabra, no enseñes, no expliques. Quédate ahí, sentate, escuchá, porque nuestra fe y nuestro compromiso es con la verdad de Dios y creemos que la palabra de Dios es verdad, que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que alguien escuchando la verdad de Dios se puede arrepentir de su pecado, se puede arrepentir de su error. Dios puede quitar, claro que Dios puede quitar el velo que le impide ver al Señor Jesucristo y caer arrepentido ante los pies del Salvador. Y cuando enfrentemos un falso maestro y le pidamos que se vaya, la acusación va a decir que somos intolerantes. Van a decir que somos faltos de amor. Van a decir, yo pensé que acá había amor, pero bueno, veo que me están echando. Bueno, el problema es que ellos abandonaron la verdad. El amor de ellos no está dirigido por la verdad, sino que está dirigido por otras cosas, por la codicia, por el orgullo, por recibir reconocimiento. En lugar de abrazar la verdad, abrazaron ideologías, filosofías. Mucho de lo que abrazaron son sus experiencias y nos comparten sus experiencias, lo que hicieron, lo que vivieron, los milagros que realizaron, sus buenos sentimientos. Bueno, el amor cristiano está gobernado por la verdad, por eso promueve la verdad. El amor cristiano no compromete la verdad, la promueve, no compromete la verdad, sino que persevera en ella, no compromete practicar el amor, la verdad, sino todo lo contrario, está ligado a la verdad. Y practicar el amor de esta forma, lejos de comprometer la unidad de la iglesia, lo que hace es facilitar la unidad de la iglesia, hace todo lo contrario. No con todas las iglesias. Hay que ver si todas las iglesias que tienen cartel de iglesia realmente son una iglesia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si no hay verdad, ya no es una iglesia. Sino con aquellas iglesias que podríamos considerar hermanas. Cuando nosotros sostenemos la verdad y sabemos que alguien sostiene la misma verdad sin que lo conozcamos, ahí ya estamos unidos a esa persona. Hay comunión, hay unidad, hay amor. Es por eso que Juan termina de la siguiente forma, en el versículo 3:12 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, otra iglesia, te saludan, porque entre las iglesias que sostienen y promueven la verdad hay comunión, pero no con las que no lo promueven. El amor promueve la unidad solamente entre verdaderos creyentes.
no hay lugar para la unidad de la iglesia con incrédulos. No nos vamos a unir a iglesias que no enseñan una misma cosa, que no están de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Que nuestras mentes se despierten por medio de la palabra a estar vigilantes, a estar atentos en practicar y en practicar la verdad y en evaluar el amor conforme a esta verdad de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, Señor, venimos hoy ante ti con mucho temor, reconociendo nuestra debilidad, Señor, que necesitamos de tu poder para que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, esté produciendo amor entre nosotros, Señor, y no queremos comprometer la verdad, porque por medio de la verdad, Señor, tú has transformado nuestras vidas, te has dado a conocer, hemos venido a la salvación y la vida eterna, porque Jesucristo es la verdad, porque tú eres un Dios de verdad y tú eres amor, Señor. Gracias porque en medio de tanta confusión encontramos claridad e instrucción, Señor, para permanecer fieles, perseverantes en la verdad y el amor, Padre. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.